Yo les había comentado que el reporte tenía dos partes. Se compone todo reporte de dos componentes. Una parte que es el backend, que es lo que hicieron ayer con el app, y otra parte que es la visual, que va a estar relacionada con la herramienta Report Builder, y eso se traduce en un archivo .qrp. ¿Sí? Comúnmente para cada reporte X vamos a tener un QRP por lo menos. ¿Sí? Por ende, nosotros habíamos visto ayer el ejemplo del reporte de frigoríficos, que estaba en el frigoríficos.app. ¿Bien? Dentro del reporte de frigoríficos, habíamos visto que teníamos el evento setNombreReporte. En el SAMCreate teníamos la función setNombreReporte, donde definíamos el nombre del QRP. ¿Bien? Entonces nosotros tendríamos que hacer un QRP con ese nombre que definimos. ¿Sí? Y acá viene algo muy importante. Nosotros no hacemos un QRP de cero. ¿Sí? Inviable que hagamos un QRP de cero. ¿Sí? Siempre nos vamos a basar en un QRP que ya existe, al cual lo vamos a limpiar. Bien, yo les voy a enseñar a limpiar un QRP. ¿Sí? Y vamos a agregarle la funcionalidad que nosotros necesitamos. ¿Sí? Por ende, va a ser necesario de que tengamos un QRP en el cual lo hagamos. ¿Sí? Puede ser más o menos similar a lo que nosotros necesitamos, o un QRP cualquiera, al cual le limpiamos un QRP sencillo, cosa de no tener que estar media hora limpiando variables y funciones totales y crosstab y un montón de cuestiones que podemos ver, sino que sea un reporte sencillo, por ejemplo el reporte de frigoríficos. ¿Bien? Si no encuentran un reporte que se asemeje a la funcionalidad que ustedes necesitan, ¿sí? Agarren un reporte sencillo y lo limpien, ¿sí? Para que sea más rápida la limpieza, más que nada. Entonces lo que vamos a hacer ahora en esta primera instancia, yo les voy a explicar cómo trabajar con esta interfaz visual nueva, con este nuevo IDE, y cómo hacer la parte visual del QRP, o sea, del reporte, en la herramienta del Report Builder, ¿sí? Para eso voy a trabajar con el repfrigoríficos.qrp, ¿sí? Entonces voy a agarrar el repfrigoríficos.qrp y le voy a dar a abrir. ¿Sí? Esto es lo que me va a abrir el repfrigoríficos.qrp. Es una interfaz del Report Builder, Centura Report Builder, con el nombre del archivo QRP. ¿Sí? Lo maximizamos a ambas cosas, la ventana y el reporte, para poder trabajarlo en su totalidad. ¿Sí? Y acá vamos por partes. ¿Sí? Tenemos una barra de navegación, obviamente, donde podemos abrir uno nuevo, abrir, guardar, guardar como, abrir los últimos recientemente trabajados. Podemos cortar, copiar, pegar, seleccionar todo. O sea, opciones varias de trabajo. Estas opciones que es importar plantilla o exportar plantilla no las usamos. Está el deshacer, que es una vil mentira, ¿sí? Porque no existe. No sé, o sea, la probabilidad de deshacer un cambio es muy poca. ¿Bien? Tenemos para ver todo el tema de las toolbars que tenemos disponibles. Yo les voy a decir cuáles tienen que estar. El status bar tiene que estar, que es lo que tenemos acá abajo. ¿Bien? Ese es el status bar. El object tree tiene que estar, que es esta ventana de acá. Este árbol de objetos. Ese es el object tree. El ruler es la regla, que me figura acá arriba. ¿Bien? El tab ruler, que es esta regla de acá abajo, que está relacionada a cada elemento. ¿Bien? Cada elemento dentro de la visual tiene sus propias mediciones. ¿Bien? Entonces tiene como una subregla. ¿Bien?
El apartado de Groups no lo vemos normalmente. Y en Toolbars tenemos el Toolbar y el Tools Toolbar. Esas son las dos opciones que están. El Toolbar viene a ser toda esta opción. ¿Bien? Esta barrita de acá. Y el Toolbars es esto que tenemos acá. ¿Sí? Esta otra opción. La de estos botoncitos. ¿Qué más tenemos acá? Dentro de acá de las opciones de reporte, nosotros podríamos tranquilamente definirle al reporte una query, un select directamente. De esa forma que no tenga interacción con Centura. Ni directamente llamar al reporte y el reporte embebe la query que va a trabajar, que va a mostrar los datos. Pero esa funcionalidad no la usamos. Siempre tratamos de trabajar que Centura se comunique con el reporte. ¿Bien? Entonces esta opción de definir query no la usamos. En Report Preferences vemos opciones del reporte en sí. Y esto es más que nada del IDE también. Si el reporte nosotros queremos que veamos la ventana de preview o de diseño, o si queremos que sea en centímetros o en pulgadas, comúnmente lo dejamos así esta configuración y no las tocamos más. Esto es para que más que nada tengan la misma configuración que yo. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Dentro de acá de report tenemos el new, que me permite agregar cualquier elemento visual dentro de la ventana. Bien, que es la misma opción que tenemos acá en estas barritas de opciones. Por ende no voy a ahondar en todo esto, lo que sería el new. Si en format tenemos el formato del reporte, bien, donde la configuración que utilizamos estándar para todos los reportes es esta. Que la grilla sea de 1 en 10 centímetros, esa es la escala de la grilla. Que la grilla figure en el diseño, que sería parte de lo que sería el trabajo con las reglas. El resto de opciones por default, bien. En el layout de la página, esto sería los márgenes de la página. Entre otras cosas, definimos esto siempre en 1. El bottom también suele ser en 1. Y en left y en right es 0.6 y 0.8. Esos son los márgenes, el límite de márgenes que solemos trabajar. No solemos poner valores más bajos que esos. Tanto en top, en bottom, como en left y right. ¿Sí? La cantidad de columnas por fila, esto es, nosotros en el detalle tenemos una sola fila, o sea, una sola columna. ¿Bien? Es decir, un solo conjunto de datos desde el principio al final de la hoja. ¿Bien? En lo ancho. Si nosotros nombramos más columnas, la cantidad de datos el espacio de datos se me va a restringir a la mitad. ¿Bien? Por ejemplo, le voy a poner en dos columnas para que vean. Como pueden ver, esta mitad de la hoja no la puedo usar. ¿Bien? Porque va a repetir los datos de esta. Si yo tengo un listado, va a continuar hasta el final de la hoja y va a seguir acá arriba. ¿Se entiende? Definimos columnas, que es definir columnas como en Word, donde si uno escribe texto, sigue en el otro lado de la página de arriba para abajo. ¿Sí? Eso es muy raro que lo trabajemos. ¿Sí? De definir columnas, ¿sí? Es muy raro. Por ende, en la parte de formato, en columnas siempre lo dejamos en 1, ¿bien? Por defecto. ¿Sí? O para que vayan teniendo una idea. ¿Qué más tenemos? Reporte, format. En page size es donde definimos el tamaño de hoja para cuando salga impreso y también para cuando salga por pantalla del reporte. ¿Bien? Normalmente en A4. En A4, dependiendo de la cantidad de datos que tengamos que mostrar en el detalle, puede ser en formato portrait, que sería vertical, o en formato landscape, que sería horizontal. ¿Sí? En este caso, como tengo muchos datos para mostrar, y en portrait me quedaría todo apretado o con fuente muy chiquita, lo ponemos en landscape
y en esa forma va a estar la hoja paisada y podemos ver todos los datos con claridad. Esta es la configuración normal que solemos trabajar. Puede ser Portrait o Landscape, eso puede variar dependiendo de la cantidad de datos que tenemos que mostrar. Y si hay muchos, lo preferible es ponerlo en Landscape. Si hay pocos, lo preferible es ponerlo en Portrait. Eso era en la parte de formato. Acá en Format también tenemos la posibilidad de configurar los input items, que es lo que tenemos acá en el árbol de objetos, por eso no voy a ahondar mucho. ¿Bien? Son cada una de estas opciones que tenemos en el árbol de objetos. Y break groups también es otra opción del árbol de objetos. Por eso no voy a entrar a ver esa funcionalidad desde acá, ¿sí? El resto de opciones que figuran es dependiendo del campo que estoy trabajando. Si yo selecciono un elemento, ¿cómo se llama? Un field, y voy a Format, me trae las propiedades del field. ¿Bien? Que estas mismas opciones las puedo acceder haciendo clic derecho propiedades. Entonces, yo las voy a explicar haciendo el clic derecho propiedades. Normalmente esta barra de navegación de acá arriba, yo la uso para definir el formato del reporte. Bien, solamente. Y para ir cambiando entre la preview, donde puedo ver cómo saldría el reporte visualmente, obviamente sin los datos, porque no tenemos datos, el bloque de detalles no aparece, y volver al diseño, donde puedo seguir trabajando en el diseño del reporte. Comúnmente yo puedo ir cambiando entre estas dos vistas, porque hay veces que elementos se me ocultan y tengo que ir a la visual y volver al diseño, y ahí se me aparecen, se me muestran. Es como un pequeño bug visual que tiene la herramienta. Bien, que yo les voy a explicar por qué pasa y bajo qué reglas sucede, así saben cuándo tienen que hacer ese cambio y no es que sea algo aleatorio que tengan que hacer. En Windows ven el reporte que están trabajando, podrían tener más de un reporte abierto, no es práctico realmente. Siempre trabajamos con un QRP abierto a la vez. Bueno, y en el help tenemos la ayuda. Bueno, de la misma barra de navegación, la gran mayoría de las cosas o las más esenciales están configuradas en botones. Tienen el toolbar. Botón nuevo, botón abrir, botón grabar, cortar, copiar, pegar. Copiar SQL, que no se usa obviamente porque no embebemos SQL en el reporte. Imprimir, si queremos que salga imprimir el reporte. Esto también está relacionado a si tiene SQL, porque si le damos imprimir así como así va a salir en blanco, ya que no tiene datos, ¿sí? Importar plantilla, exportar plantilla no se usa. Este es para definir la SQL, la query no la usamos. Y este es para ir switchando entre visual y diseño. Y dentro de cuando estamos en la parte visual, podemos hacer zoom. En realidad, el hacer zoom, ¿qué significa? Mostrármelo en cómo saldría en el formato de impresión realmente, ¿sí? Ajustármelo a los márgenes de la hoja. Volvemos a la parte de diseño y acá tenemos la barra donde tenemos todos los elementos que yo puedo poner en la visual del reporte, ¿sí? Obviamente el elemento cursor, donde yo puedo seleccionar cosas. Siempre lo recomendable es, se agregan cualquier elemento, vuelvan al cursor y recién ahí trabajen, porque si no van a seguir agregando elementos de ese mismo tipo que tenían seleccionando, ¿sí? O sea, si yo pongo label, por ejemplo, que es este, y agrego y digo, bueno, listo, quiero trabajar sobre este mismo, o quiero hacer un clic, voy a seguir agregando labels como loco, y lo que tengo que hacer es ir acá, y recién ahí puedo seleccionar y borrar lo que no me interesa. Así. Botón para seleccionar elementos, bien. Background text o los labels, que yo los conozco, bien, para definir texto que no es variable, que es fijo. Bien. Comúnmente lo utilizamos para poner títulos, leyendas. Para eso usamos los labels, los background text. Los fields, que son estos que tenemos acá abajo, comúnmente tienen fondo blanco.
es donde yo defino qué elemento va a ir allá adentro. Un elemento variable. ¿Bien? Eso puede ser un input item, o un input variable, o una fórmula, o un total, o un crosstab, o un breakgroup. Puede ser cualquiera de las cosas que tenemos acá. Este elemento que se llama caja, que serían como los frames, en la parte visual de Centura, te permite definir recuadros. Pero como ven, porque cada vez que uno lo mueve o le cambia una propiedad, todo se me oculta o se me muestra. Entonces, comúnmente a los frames no los usamos. Y para hacer los recuadros, ¿bien? Estos recuadros que vemos acá, el de acá, el de acá abajo, lo que hacemos es definir un label, un background text. ¿Bien? Se lo voy a mostrar con un ejemplo. Vamos a hacer un background text, ¿sí? Sin texto, sin nada. Y le configuramos las propiedades para que inicie en la posición 0, tenga de longitud los 28.1, creo que es del ancho de página, ¿bien? Y le configuramos los bordes, ¿bien? Entonces de esa forma hicimos un recuadro. Esa es la lógica que usamos para hacer un recuadro. Y de esa forma podemos hacer un recuadro de una línea, o utilizando dos líneas podemos hacer un recuadro de múltiples líneas sin el borde del medio, por ejemplo. ¿Sí? No usamos este elemento de box porque, de nuevo, es difícil de trabajar porque te va ocultando y mostrando elementos. Obviamente que si, por ejemplo, me los oculta, yo puedo ir al report preview y report design y me los vuelve a mostrar. Pero es engorroso estar yendo al preview y al design solamente porque un elemento, cada vez que lo modifico, me oculta y me muestra elementos de pantalla. O sea, me lo está... es engorroso, ¿sí? Por eso es que directamente lo trabajamos de esta forma. Y es más sencillo porque se ajusta al tamaño de la fila. ¿Bien? En cambio, el box lo podemos hacer que ocupe 3 filas distintas o una fila y media. Tiene un poco más de libertad, pero comúnmente no tenemos ese caso en el cual estemos ocupando media fila de uno y media fila del otro, ¿sí? En caso de que fuese necesario se haría, pero realmente no, ¿sí? Tenemos el elemento picture, ¿bien? Que es donde podemos asociar una imagen o embeber una imagen en ese elemento. Acá tenemos un elemento picture que comúnmente está oculto detrás de este texto grande y recuadro, que es el logo de la empresa. Bien. Este es un elemento de picture que, si nosotros vamos a las propiedades, le definimos que va ese picture, ese cuadro de imagen, va a embeber una variable, un input variable que se llama logo. ¿Bien? Vamos a ver qué son las input variables y de qué tipo tiene que ser el input variable para poder embeberla dentro de una imagen, ¿sí? Si no, lo que podríamos hacer es poner una imagen estática. Seleccionamos estático y me debería de habilitar acá el paste from para poder seleccionar qué imagen necesito. Pero de nuevo, es parte de la bugosidad del entorno en el cual no me lo trae ahora. Tengo que darle a aceptar y volver a darle, y no me guardó esa configuración, por ejemplo. Es un problema del IDE, siempre. Ese loguito, ese cuadro de imagen donde está el logo, está en todos los reportes. Por eso es que les digo que nosotros no hacemos un reporte de cero, porque a veces que nos olvidamos de agregar el logo, cuestiones así, y quedaría error el reporte porque por clase es que manda el logo. Nosotros no mandamos el logo. No sé si vieron cuando hicimos el código del app, en ningún momento mandamos el logo. En ningún momento mandamos el empleado. ¿Sí? Por ejemplo. Son datos que se mandan en el reporte. Pero en ningún momento lo mandamos nosotros. En el código de nuestra interfaz. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Que lo hace por dentro de la clase.
La clase es quien manda el logo, la clase es quien manda el empleado y otras cosas más. Entonces, si nosotros no definimos el logo y no definimos el empleado, el reporte da error, obviamente, porque la clase va a intentar mandar una información a algo que no existe. Por eso es que comúnmente trabajamos sobre una copia de un reporte que ya existe y a esas variables, que ya vamos a ver dónde están, donde definimos el logo y el empleado, no las tocamos, las dejamos como están. Después tenemos esta opción que es para insertar filas nuevas, ¿bien? Que es el line. Nosotros nos paramos debajo de la fila donde queremos insertar y me la inserta abajo, o por encima y me la inserta encima. ¿Sí? Inserta fila en blanco. Esto también funciona con la tecla Insert. La tecla Insert también inserta filas en blanco. Ustedes muchas veces me van a ver a mí usando la tecla Insert, pero la realidad es que también se puede hacer con este elemento, con el line. Y acá entramos con otros elementos que realmente no se los voy a explicar porque son muy complejos para lo que vamos a ver nosotros en la capacitación. Una opción es la de gráficos. ¿Bien? Podemos definir gráficos dentro de nuestro reporte, gráficos de barra, gráficos de torta, gráficos varios. ¿Bien? Como toda herramienta de reporte que también puede definir gráficas. ¿Bien? Gráficas y métricas. Pero hay que configurarle de dónde va a tomar esa información, cómo la va a mostrar, qué va a ser el eje X, qué va a ser el eje Y, de qué color va a ser el tipo de gráfico, si va a ser un gráfico de barra, de torta, si va a ser horizontal, vertical. Por ende, no voy a entrar en detalle porque es muy compleja la configuración. Lo mismo pasa con crosstabs. Crosstab lo que hace es hacer una cruza de información. Bien, no sé si alguien vio BI, sabe algo de BI, Business Intelligence. La idea de BI muchas veces es combinar la información de dos conjuntos de datos distintos en una sola. ¿Bien? Normalmente esa es o de múltiples datos. Y lo que hace el crosstab es hacer lo que se conoce como las funciones cubo dentro del concepto de BI. Funciones cubo lo que me arman es como una matriz de datos. ¿Sí? Entonces, el crosstab me arma esa matriz de datos donde yo tengo entradas como columnas y entradas de datos como filas y me hace un trabajo interno de los datos para armarme una matriz de datos. Es complejo de configurar, es complejo de trabajar el crosstab. Yo creo que es una de las cosas más difíciles que tenemos para hacer en reportes. Por ende es algo que yo lo explico cuando lo necesitan, en producción realmente. Como decía, crosstab y gráficos no lo voy a explicar. Esta otra opción también es para resetear el cursor. También podemos manejar cursores desde acá. Cursores a la base de datos, o sea, es potente. Tal como podemos definir queries, podemos definir cursores y que las queries sean un poco más dinámicas, poder recorrer un montón, hacer más de una query aparte de la propia query que me define el select, por ejemplo, si quisiéramos, no lo usamos. ¿Sí? Dentro de, si agarramos cualquier elemento de la visual, hasta ahí terminaríamos con toda la parte de la barrita de elementos visuales. ¿Sí? Si agarramos cualquier elemento visual de pantalla, le podemos configurar la posición de inicio y el ancho o el largo del mismo. ¿Sí? En cualquier elemento. En este caso, este texto grande que dice frigoríficos, que es el título del reporte, arranca en 0, ¿bien? En la posición inicial del reporte, y tiene una longitud máxima de 28.275. Esto es en centímetros, porque habíamos definido que nuestro reporte iba a trabajar en centímetros. Lo habíamos definido en report preferences, que las unidades iban a ser centímetros. Entonces estos son los 28.7 centímetros, 28.2 en realidad, porque el valor correcto debería de ser 28.2 o 28.1, en realidad 28.15. Eso es el área de trabajo que tenemos en
en nuestro reporte. ¿Qué vendría a ser el área de trabajo de nuestro reporte? Es el tamaño de la hoja, bien, en este caso era una A4, menos los márgenes. O sea, nuestra hoja es de 29.7 menos 1.6 de márgenes, me queda 28.1, que ese es el tamaño máximo que me figura en la hoja, 28.1. Entonces, si ustedes necesitan hacer algo, un recuadro, por ejemplo, que saben que tienen que ocupar desde el principio al fin, el inicio es 0 y saben que el máximo que tienen de trabajo es 28.1. ¿Sí? Por cálculo, obviamente. 29.7 menos los 0.8 de cada margen te da 28.1. ¿Sí? Esa es la regla que comúnmente seguimos para definir los recuadros. Ahora, ¿podemos tener recuadros que no arranquen en 0 y no terminen en 28.1? Sí, obviamente, dependiendo de la necesidad. ¿Vean? Pero la idea principal es esa, de que ocupen todo el área útil del reporte. Entonces, como les decía, podemos definir la posición de inicio y el ancho. Eso es lo que yo recomiendo para trabajar. ¿Bien? Siempre que estén trabajando con un elemento visual, trabajen con la posición de inicio y la final. No la estén moviendo a mano a los elementos, porque no se mueve milímetro por milímetro sí, se mueve de a una cierta cantidad de unidades. O sea, por ejemplo, acá me dice que empieza en el 10.75, yo lo muevo uno y se me va a 10.85. Pero si lo muevo otro, capaz me cambia y no es 10.95, es 11. ¿Bien? Entonces, yo les recomiendo, eso depende mucho de la fuente, depende de un montón de cuestiones. Yo recomiendo trabajarlo siempre con la regla. Bien, por ejemplo, ahí lo moví un poquito y en vez de decirme 10.75 me dice 10.775. Se corrió 0.025 de más. Recomiendo siempre trabajando con las medidas de posición y ancho, ¿bien? De acuerdo a lo que tiene que entrar ahí, ¿sí? Esa es la idea. Podemos definir de cada elemento visual su fuente, ¿bien? Comúnmente tratamos de que la fuente sea la misma en todo el reporte. Es muy raro que tengamos distintas fuentes dentro del mismo porque es medio caótico para la lectura. Fuente estándar que trabajamos es Arial, ¿sí? Normalmente. Tenemos también para definir el tamaño de la fuente, ¿bien? Obviamente. En este caso el título, por ejemplo, está en tamaño 12 y el detalle está en 8, ¿bien? El valor mínimo que puede tener un texto en una hoja 4, en el detalle, ¿no? Para que sea legible, si se imprime o si sale por pantalla, es 8. 8 es como la regla para el tamaño más chico, ¿sí? Puede ser más, sí, dependiendo si es vertical, si el reporte es vertical o en horizontal, si dependiendo de la cantidad de elementos que tengamos. Si son pocos, le aumentamos la fuente, obviamente. La idea es que sea legible. De un elemento le podemos definir el alineado a la izquierda, centrado o a la derecha. El alineado a la izquierda lo usamos comúnmente para lo que es texto, los strings, los varchar. Usamos el alineado a la derecha. Todo lo que sea número, usamos alineado a la izquierda. No, al revés. El texto es alineado a la izquierda y los números es alineado a la derecha. Y para las fechas, seguimos la misma regla de alineado que los textos, ¿sí? O sea, alineado a la izquierda. Un elemento podemos definir si está en negrita, en itálica, si está tachado, subrayado. Muy raro que utilicemos el italic, sí, el negrita. Es práctico a veces para resaltar cierta información, lo ponemos en negrita, pero subrayado o tachado, muy raro. Es muy raro que lo usemos. Pero puede que algún reporte lo requiera, ¿sí? Pero es muy raro que se use, ¿sí?
Y después, cuando nosotros estamos trabajando en un elemento que es un field, podemos definir qué es lo que va a contener ese field. Acá en donde dice content. ¿Sí? Podemos definir qué es lo que va a tener allá adentro. Esto se nos habilita solamente en los campos que son field. Si tenemos un label, un texto, eso se deshabilita. ¿Sí? Obviamente. Porque es un valor fijo, hardcodeado, si le quieren llamar. Y no es variable, no es dinámico. Cuando el valor, el tipo de dato que tengo adentro es string, ya vamos a ver cómo se define el tipo de dato y demás. Pero cuando el tipo de dato es string, no me permite configurar el formato. Pero cuando es un número o una fecha, sí le puedo configurar el formato a ese número o a esa fecha, dependiendo de cómo quiero que salga en la visual. En el caso de los enteros, esto sigue la misma lógica de Centura, ¿bien? Toma los mismos formatos que Centura, obviamente. Numeral 0 para los enteros, numeral, coma, numeral 0.00 es para los importes. Y tenemos algunos más, algunos menos, pero le podemos configurar, podemos definir nuestro propio formato, ¿bien? Se puede escribir ahí, no solamente es un combo de selección, sino que se puede escribir, ¿sí? Y para las fechas también, yo particularmente en este reporte no tenemos fecha, pero también se puede configurar el formato de la fecha, de acuerdo a lo que se necesite. Y hasta ahí terminaríamos con esta barra de navegación. Y por otro lado, lo último que me queda por comentarles así en cuanto a la visual, bueno, no es lo último, faltan más cosas en realidad, es el panel del árbol de objetos, el Object Tree. Bien, acá podemos ver todos los objetos del reporte. ¿Sí? Los objetos del reporte se diferencian en ítems, bien, input, que sería entrada de ítems, input variables, bien, todas las variables de entrada, todos los ítems de entrada, bien. Fórmulas, URP trabaja todo con fórmulas, la herramienta. Entonces nosotros vamos a ver un montón de fórmulas que se llaman fórmula 4, fórmula 5, fórmula 73, fórmula 88, no tienen un nombre, sino que es fórmula y un número que identifica un elemento visual. O sea, ustedes van a ver este field con establecimiento faenador, pero internamente se maneja como un fórmula 84, ¿sí? Entonces la herramienta del QRP los trabaja como fórmula, no como elemento visual particular, ¿sí? Entonces ustedes van a ver en el apartado de fórmulas un montón de fórmulas, ¿bien? Hagan de cuenta que el QRP, la parte de fórmulas, son como los window handle en Centura. Bien, que window handle puede ser cualquier cosa, puede ser una ventana, un elemento de pantalla, puede ser una grilla, puede ser lo que sea. Bueno, la fórmula es eso, es como el window handle de Centura. Es la representación más abstracta de cualquier elemento de visual. Tenemos el apartado de totales, donde podemos definir totalizadores. ¿Bien? Podemos definir totalizadores por reporte, por corte de página, por algún corte particular que ya vamos a definir cómo se define. Acá tenemos el listado de crosstab. De nuevo, no vamos a trabajar con crosstab, así que ese listado obvíenlo. Y tenemos los break groups. ¿Sí? Ya voy a empezar a detallar cada una de estas cosas. ¿Sí? ¿Qué va en el input items? En el input items va todo lo que nosotros mandamos en el set items. Es decir, va a ir un elemento en el input items por cada variable que yo le voy a mandar desde Centura, que está declarada en el set items. ¿Sí? Acá es donde empieza a haber una relación entre Centura y el QRP. ¿Sí? Entonces, ¿cómo configurar input items? Seleccionan la carpeta de input items, le dan a doble clic o clic derecho, properties, cualquiera de los dos. Y acá permite definir todos los input items. Acá empezamos a definir todos los ítems. Bien, esto tiene que tener un orden, un tipo y una cantidad igual a como definimos el set items. Tiene que tener el mismo orden, el mismo tipo y la misma cantidad.
Si por algún motivo alguna de esas cosas no coinciden, va a dar un error. No error de compilación, va a dar error de ejecución. Le va a dar un error de mismatch, input, variable, bla, 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 alguna cuestión así. ¿Sí? Por ende, ¿cómo arman esto? Empiezan a crear uno por uno. Supongamos que yo los voy a borrar a todos. ¿Bien? Ustedes lo van a tener así. Y van a empezar. ¿Yo qué les recomiendo? Poner de un lado el QRP, del otro lado Centura. ¿Sí? De esa forma empiezan a configurar input items, ¿ok? Le ponen properties. Supongamos que acá ya tienen borrado todo, porque cada vez que ustedes hagan un reporte van a tener que limpiarlo. Ya vamos a ver el paso a paso de cómo armar un QRP, ¿no? Ustedes van a tener que agarrar y empezar a ver las variables en orden. El primero es free código, entonces el nombre puede que no coincida. O sea, no necesariamente le tienen que poner n free código, tal como tiene su variable. Sería lo ideal para que supieran correctamente el tipo y de forma rápida y mnemotécnica a qué está relacionado en Centura, sería lo ideal. ¿Bien? Pero acá podrían poner free-código. ¿Sí? No hay estándar de codificación acá en QRP. ¿Cuál es el estándar? No me pongan X, Y, J, bar, porque no se entiende, no es representativo. Pongan algo que sea representativo. Lo que yo les recomiendo es usar el mismo nombre que está en la variable de Centura. Entonces acá yo pondría nFreeCódigo. ¿Sí? ¿De qué tipo? Es numérico. Bien, tenemos los tipos de datos básicos. String para los varchar o para los string de Centura. Number para los numéricos. Datetime para las fechas. Object para las imágenes. Bien. El object lo usamos 100% para imágenes. ¿Sí? Una vez que definimos el free código, el nFreeCódigo, le damos a new y se pasa directamente como un input item. Y ya después lo podemos seleccionar, cambiarle el tipo si quisiéramos porque nos equivocamos, o cambiarle el nombre. Y cualquier modificación le tenemos que poner apply. Si nosotros modificamos algo, por ejemplo, le voy a hacer una modificación, le voy a modificar el tipo, le ponemos apply y se modifica. Si por algún motivo nosotros le ponemos new, se me crea una nueva. Entonces, si están modificando, aprieten apply. Si están creando una nueva, aprieten new. ¿Sí? Esto como para que sepan. El delete me las elimina. Bien. Más de eso no hay. El reset lo que hace es resetear los cambios antes del momento de que ustedes le hicieron clic derecho a abrir. Es como darle un cancelar. Hicieron. ¿Ven? Vuelve a como estaba antes de lo que yo abrí. Me lo dejo como estaba. ¿Sí? Eso es lo que hace el reset. El cancel es igual al reset, nada más que me cierra la ventanita. ¿Sí? No hay más vuelta. Y bueno, el OK es como confirmar todos los cambios. ¿Sí? Voy a volver a borrar todo. Voy a volver a agregar el nFreeCódigo. Vamos a dar new. ¿Bien? Y seguiríamos con el siguiente, sFreeDenom. Le damos a new. ¿Bien? Si por algún motivo ustedes estuvieron creando y después se dan cuenta de que está mal el orden, ¿bien? Siempre tienen que tratar de hacer coincidir el orden de lo del app en el setItems con el orden de lo del QRP. Bien, supongamos que yo tengo dado vuelta esto, diría, el free código tiene que ir primero, entonces lo subimos. Bien, podemos subir y bajar el orden con estas flechitas. Le voy a dar cancelar, obviamente, porque quiero que siga trabajando como estaba antes. Después tenemos los input variables. Bueno, como habrán visto, el input items, antes de entrar en el input variable, el input item está relacionado a cada variable que definimos en el set items, por ende va a estar relacionado a cada campo del select que nosotros vamos a utilizar para llenar este reporte. Por ende, los input items normalmente
normalmente se usan en el detail block, en el detalle del reporte. Porque obviamente son los datos que se van a mostrar fila por fila. Ya voy a explicar bien todas las partes de un reporte. ¿Bien? Que tenemos reporte, página, detalle y podemos tener más. ¿Sí? Entonces ya les voy a explicar qué va en cada cosa y en cómo se visualiza en la realidad. ¿Sí? Input variables, en consecuencia, son los valores que van a ser fijos durante todo el reporte. Por ejemplo, el logo, el empleado, sede. Este logo, empleado, sede, siempre tienen que ir. Siempre tienen que ir esas variables. Son las variables que manda la clase de reporte. Nosotros no la mandamos en nuestro código porque la clase la manda. ¿Sí? Entonces, el logo, empleado y sede siempre tiene que ir. Siempre. Logo, si por algún motivo las eliminan, logo es un object, empleado es un string y sede es un string. ¿Sí? ¿Qué es lo que embebe cada una? El logo de la empresa. ¿Bien? Empleado, código y denominación concatenada del operador que se lo dio en el sistema. ¿Bien? Puede ser 0 sistemas, 1 ventas, dependiendo de lo que esté en la tabla de operadores y quién se lo dio para ejecutar ese reporte. ¿Sí? Sede me trae el nombre de la sucursal, si la empresa o el proyecto maneja sucursales. Si el proyecto no maneja sucursales, sede es vacío. ¿Sí? Y de ahí en más, tenemos todas las variables que vamos a definir nosotros. En este caso tenemos una que se llama filtro 1, pero si nosotros trabajamos con el ejemplo que habíamos visto, el de lista de precios, por ejemplo, donde teníamos un filtro por lista y un filtro por artículo y un filtro por operador, qué sé yo, también podría, acá es donde se definen esos filtros, en el input variables. ¿Sí? ¿Eso qué implica? De que todo lo que nosotros tengamos como set partículos, bien, yo voy a comentar esta línea para que lo veamos, todo lo que tengamos como set partículos, ¿sí? Todo lo que sea un set partículos, va a estar reflejado en un input variable nuestro, nuevo, con el mismo nombre, exactamente el mismo nombre que definimos en el código como primer parámetro. Y de exactamente el mismo tipo. Este es string, el tipo de dato que yo definí es string. ¿Sí? Eso tiene que coincidir sí o sí. Puede no coincidir el orden, yo puedo mandar, no sé, 3 filtros distintos, el 1, el 2 y el 3, qué sé yo. Y yo acá definirlo en 3 órdenes distintos. Puedo definir el filtro 1, después el filtro 3 y después el filtro 2. Sí, no importa el orden. Acá, porque como ven no tiene flechitas, eso significa que no importa el orden. ¿Sí? Lo que importa es que sí tengan el mismo nombre. Si por algún motivo acá yo puse filtro 2 y en mi variable yo le puse el filtro 2 con minúscula, no va a funcionar. ¿Bien? Esta la voy a borrar. No va a funcionar. Va a dar error. ¿Sí? Va a decir no se encuentra la variable filtro 2 con mayúscula y en realidad lo que está es filtro 2 con minúscula. ¿Sí? Por eso es muy importante que ese nombre que definan ustedes en el primer parámetro de la set partículos tenga que estar como nombre en su variable. ¿Dónde comúnmente se usan las variables? En la cabecera de página, en el pie de página. Normalmente se usan ahí. ¿Sí? Es muy raro que un valor que sea fijo lo usemos en el detalle. Porque ¿qué significaría? Que por cada fila de mi select el valor va a aparecer fijo en cada una de las filas del reporte. Lo cual no tiene sentido tener un valor fijo en un reporte que se muestre fila por fila. Para eso lo ponemos en la cabecera del reporte. ¿Sí? Por eso es que normalmente todo lo que sean input variables va a estar relacionado a la cabecera de la página o al pie de la página. Muy rara vez va a estar relacionado al detalle. ¿Sí?
Después tenemos el apartado de fórmulas. Obviamente yo les había dicho que por cada elemento visual vamos a tener una fórmula. Bien, y si yo, por ejemplo, se me da la gana de limpiar la visual y empezar a quitar cosas, por ejemplo, todo esto, si quieren seleccionar todo elemento de una fila, se paran en la fila, ¿bien? No tiene que haber nada, no tiene que haber fondo, se paran en la fila, hace control, apretan el control y un clic, y le selecciona todos los elementos de la fila. Entonces de esa forma no tienen que estar seleccionándolo uno a mano, cada uno a mano, ¿sí? Eso es útil a veces. Y si le dan a suprimir, eliminan todos los elementos, ¿sí? Y podemos eliminar la fila si queremos. Lo mismo podríamos hacer acá arriba, pero si yo control clic, como hay un fondo, hay un recuadrito, no estoy trabajando en el fondo de la fila en sí, de esa línea. Lo primero que tendría que hacer es eliminar el fondo, y ahora sí, puedo hacer control clic y selecciono todo, ¿se entiende? Y así podríamos limpiar completamente nuestro reporte, ¿sí? ¿Qué pasa cuando limpiamos nuestro reporte? Las fórmulas que están asociadas ya no sirven, porque, por ejemplo, esta fórmula 9, que me guardaba el free localidad, ya no está más, ¿sí? Si yo lo voy a guardar, ¿bien? Como no tengo permisos de escritura, me pide siempre guardar como, así que le voy a dar los permisos de escritura. Si lo puedo guardar, lo voy a cerrar, lo voy a volver a abrir. Vamos a ver si funciona. No. Fórmulas. Siguen apareciendo las fórmulas, ¿bien? Esta fórmula, por ejemplo, esta fórmula 8, es el título frigorífico, ¿bien? Lo engloba dentro de esa fórmula 8. Y así podríamos tener operario, este que tenemos acá abajo. Prof de nom ya no está más, o sea, hay muchas fórmulas que quedaron viejas de la anterior ejecución. Por eso yo les digo que estas fórmulas no las usen, porque es algo que va a manejar internamente la funcionalidad del report builder. ¿Bien? ¿Qué es lo que sí les recomiendo hacer si necesitan por una cuestión de lógica de su reporte? Es que ustedes pueden crear fórmulas nuevas. Y acá tenemos la interfaz para crear nuevas fórmulas, ¿sí? ¿Para qué podemos usar las fórmulas, por ejemplo? Para establecer, no sé, por ejemplo, que un valor me lo muestre o no me lo muestre dependiendo de otro valor de entrada, por ejemplo. O otra cuestión, por ejemplo, el quit. Yo podría recibir el quit todo entero, los 11 dígitos del quit, sin separadores de guiones, por ejemplo. Lo puedo recibir por variable de esa forma. Y el formato se lo puedo dar yo acá. Entonces, ¿qué podríamos hacer? En nuestra fórmula, dependiendo de las distintas funciones que nos define el propio entorno, el propio report builder, acá tenemos distintas funciones para trabajar de todo. O sea, average es el promedio, count es la cantidad, current date me devuelve la fecha actual del sistema, current time me devuelve la hora actual del sistema, date as date me permite agregar días a una fecha. O sea, tenemos funciones varias, bien, comúnmente son explícitos lo que hacen. Tenemos funciones para manejar fechas, funciones para manejar números, funciones para manejar el reporte. O sea, funciones que me devuelven datos del reporte, ¿sí? Por ejemplo, el report file name me devuelve el nombre del reporte. Esa función. Y así podemos ver lo que necesitemos. Todas las funciones str me permiten manejar strings, ¿bien? Y operar con strings. Por ejemplo, el str length me devuelve la longitud de un string. El str lower me lo pone todo en minúscula. Y acá podemos utilizar el str right, left y demás para poder sacar pedazos del string, en este caso del quit, y darles un formato. ¿Podríamos hacerlo? Sí, como una fórmula.
Entonces nosotros en el detalle o en donde sea que queremos ver el quit, no mostraríamos el campo free quit, sino mostraríamos nuestra fórmula, que se llamaría f-free quit o f-quit formateado, si le quieren llamar, ¿sí? Y de esa forma ustedes pueden mostrar no necesariamente el campo que viene directo, sino la fórmula que le da formato a ese campo. Esa es una utilidad. La otra utilidad es más compleja, pero supongamos, por ejemplo, también otra cosa que se puede hacer es lo que pueden hacer es, por ejemplo, si les viene una variable o un ítem que vale 1 o 0, 1 o 0, ¿sí? Y si vale 1, yo quiero que en vez de mostrar un 1 o un 0 en el detalle, que muchas veces no es práctico porque el 1 o 0 se traduce en un checkbox o en un tilde o en un no tilde, lo que pueden hacer es mostrar con una fórmula que se va a llamar, no sé, f check, ¿bien? En la cual van a evaluar con un number if, ¿bien? ¿Cuál es el number if? No sé, esto es el mismo que el de PL, ¿no? El number if. El number if recibe como primera condición lo que yo voy a evaluar. Supongamos que yo tuviese un campo que fuese 1 y 0. ¿Bien? Pongamos que ese campo es el, no sé, procoding. Como ven acá en el listado de data items, me trae los input items y las input variables. Me trae todo. ¿Bien? Todo lo que sea number, string o date. No puedo manejar objects desde fórmulas. ¿Sí? Por eso acá no me trae el logo, por ejemplo. ¿Sí? Puedo manejar numbers, strings o date. Nada más. Supongamos que code post valga 1 o 0. ¿Sí? Es como para darles el ejemplo. Entonces, si es menor a 0, nunca va a valer menor a 0. Entonces voy a devolver, no sé, 0. Si quiero... Perdón, number if no sería un string if. El string if, str if, ¿dónde estás? Acá está. Es como el number if, porque yo voy a evaluar un numérico, miren, el code post, pero lo que devuelvo es un string, ¿sí? Entonces yo podría hacer de que si es menor a 0, que nunca va a pasar, devuelvo vacío. Si vale 0, devuelvo vacío. Y si vale 1, voy a devolver, no sé, un tilde. Lo que podemos hacer es, por ejemplo, si es un 1, mostrar una X mayúscula, como si fuese una cruz, ¿sí? Podríamos hacer también así. Bien, entonces lo que hago es en el string if, evalúo code post, que sería mi valor que va a valer 1, 0. Si vale menor que 0, devuelvo nada, vacío, puede ser un espacio inclusive. Si vale 0, no quiero que muestre nada o un espacio. Y si vale 1, quiero que muestre una X. Por ejemplo, y esto lo voy a llamar fcheck. Le doy OK. Bueno, dentro de lo que es la operación de la fórmula tenemos los ítems, fórmulas que nosotros podemos crear y que ya tengamos definidas, funciones propias del lenguaje, del IDE, del Report Builder, cortar, copiar, pegar, limpiar, operadores de suma, bueno, varias huevadas, varias. Un pad numérico, por si lamentablemente te quedas sin teclado. Le damos OK. Comúnmente no usamos todas estas ventanitas que están acá, estos operadores, es más fácil escribirlo, para eso tenemos un teclado. Le damos OK y acá me da un error. Error par num. Ah, porque code post no es numérico. Supongamos entonces que es lo que FreeBR. Creo que FreeBR es numérico. Ahí dio error. Ahí funciona. Entonces se nos creó nuestra fórmula que se llama fcheck. Entonces, si nosotros tuviésemos que mostrar en nuestro detalle un valor que puede ser 1 o 0, pero no queremos mostrar visualmente un 1 o un 0, lo que podemos hacer es mostrar directamente la función fcheck. ¿Bien?
Tenemos fcheck que va a valer o un espacio o una x. Bien, espacio cuando valga 0, una x cuando valga 1. ¿Sí? Esto le va a servir cuando tengan que armar el QRP del de OP proceso. Para lo que sería la columna OP habilitado. Esa sería la única practicidad de tener fórmulas. A priori. Bien. ¿Qué más tenemos para definir totales? Es lo siguiente. Los totales tiene otra interfaz para poder crearlos. Bien. Nosotros podemos crear nuevos totales donde le definimos el nombre. Bien, comúnmente todos los totales empiezan con T-bajo, el total. Y después lo que sea que estamos totalizando. Supongamos que yo quiero sumar, no sé, ¿qué columna tenemos acá? No tengo ninguna columna de importe, pero supongamos que yo tuviese una columna de importe. O una columna, sí, una columna de importe. Le voy a poner T-suma importe. Bien, supongamos que esa columna de importe es el free código. Entonces le voy a seleccionar free código. Esto es en fórmula o en el listado, va lo que sea que nosotros queremos operar en el totalizador. O sea, si nosotros queremos sumar, contar, calcular el promedio, lo que sea, de un elemento, ese elemento lo tenemos que definir acá en donde está el combo que está al lado de fórmula. O podemos definir una fórmula directamente desde acá, ¿sí? Cualquiera de las dos opciones son válidas. Comúnmente seleccionamos un elemento que tengamos acá, ¿sí? Por ejemplo, free código. En los totalizadores lo que les va a aparecer en este listado es todo elemento que sea numérico, ¿sí? Obviamente porque es lo único que podemos totalizar. Si nosotros queremos sumar algo, siempre tenemos que sumar números, no strings, no fechas, ¿sí? O si queremos calcular el promedio o contar, siempre va a ser con respecto a un número. Por ende, este listado solamente me va a traer elementos que sean numéricos, ¿sí? Supongamos que yo quiero sumar todos los importes, en este caso free código es un importe, ¿bien? Obviemos eso. La operación que yo voy a definir es el sum, porque quiero sumar datos. Tenemos varias operaciones. Average es el promedio, contar me cuenta la cantidad de registros, ¿bien? Es un count simple. Count null me cuenta todos los que son no nulos, ¿bien? O sea, me va a devolver la cantidad siempre y cuando, y si hay un nulo dentro de esos valores de los numéricos que yo voy a, si hay un free código que es nulo, no me lo va a contar. ¿Bien? Esa es la diferencia entre el count y el count null. ¿Bien? Count unique es un count, pero me cuenta solamente los que sean distintos. ¿Bien? Maximum me devuelve el valor máximo de todo lo que analizó, de todos los distintos, en este caso free código, me devuelve el máximo. Minimum me devuelve el mínimo. Sum hace el sum. Y el value es un valor particular, es una operación, una estadística particular en la cual podemos definir como totalizador que me devuelve el mismo valor que estoy trabajando. No es un totalizador en sí, cumple la función de ser un totalizador porque está en el apartado de totals, pero lo que hace es devolverme el valor en ese momento de lo que sea que yo estoy operando. O sea, me va a devolver el free código en este caso. Se usa muy de vez en cuando el value. Bien, yo lo he usado 2 veces, creo. Pero era por una lógica rebuscada que tenía que hacer en el QRP. ¿Bien? Así que normalmente no se usa. Normalmente trabajamos con sum, count, average, max y minimum quizás. ¿Bien? Pero normalmente suele ser sum. Lo siguiente que tenemos que configurar es el evento de reinicio. ¿Qué viene a ser el evento de reinicio? ¿Cuándo queremos que nuestro contador se reinicie o nuestro totalizador se reinicie? ¿Sí? Si nosotros queremos que nuestro totalizador se reinicie cada vez que nosotros ejecutamos el reporte, es decir, el totalizador va a funcionar totalizándome todos los resultados del reporte, el evento de reinicio tiene que ser el first fetch. ¿Esto qué significa? Que se reinicie con la primera fila. First fetch viene a ser la primera fila.
en ese momento se reinicia el contador. Esa es una opción. La otra opción es decir, bueno, quiero que se reinicie cada vez que cambie de página. Entonces yo tendría de esta forma un totalizador por página. ¿Bien? ¿Hay veces que es necesario un totalizador por página? Sí. ¿Hay veces que es necesario? Muchas veces en las cuales es necesario, no. Realmente es muy raro que utilicemos totalizadores por página. ¿Por qué? Porque es un valor que puede ser variable. ¿Variable en qué sentido? No es representativo, punto número 1, porque sí, está bueno, vos ves los resultados de esa página, ¿bien? Los totales de esa página, pero no es representativo porque dependiendo de la cantidad de registro que devuelva mi select, puedo tener una o más páginas, entonces no tiene sentido por detrás. En la lógica, en la práctica, no tiene sentido tener totalizadores por página. Son muy pocos los reportes que tienen totalizadores por página. Por ende, lo ideal es siempre que definimos totalizadores, sean totalizadores por first fetch, que serían generales, totales generales del reporte. ¿Sí? El preprocess lo que hace es guardar mi información de la ejecución anterior. Esto muchas veces es necesario, no, muchas veces no, a veces es necesario, cuando necesitamos guardar la información de la ejecución anterior dentro de los mismos totalizadores. ¿Sí? O sea, nosotros ejecutamos un reporte, me calcula un total, en la siguiente ejecución queremos que nos contabilice lo de la ejecución anterior. De nuevo, como la ejecución del reporte no la manejamos nosotros, la maneja el operador final, el operador del sistema, que el operador se dé cuenta si está totalizando los valores, si el totalizador me está contando la ejecución anterior o no, no se puede dar cuenta él. Entonces el preprocess no lo usamos nunca. Nunca se usa el preprocess. Es como la regla no escrita. Porque eso implicaría que tendrías como una especie de, entre comillas, variable sucia entre las ejecuciones. Bien, vos podés ejecutar un reporte ahora y si lo ejecutas de nuevo me va a dar, el mismo reporte me va a dar valores distintos, lo cual no es práctico. Es una posibilidad en el caso de que estés tirando valores distintos y querés que se te acumulen, pero de nuevo el cliente comúnmente no lo usa, no le es práctico esa funcionalidad. Entonces el preprocess no lo usa. Bien, siempre tiene que estar exacto. Obviamente el OK me guarda la función, si le doy a cancelar no me la guarda, si le doy a reiniciar me limpia todo. ¿Bien? Le doy OK y se me creó la función. ¿Sí? A la función si le hago doble clic la puedo modificar o mediante el botón modificar o al eliminarlo o cargar una nueva. ¿Sí? O puedo cerrar esta interfaz de los totalizadores. Y como creo un totalizador me aparece acá en el listado. ¿Sí? Como cuando creé una fórmula, ya me apareció acá abajo la fórmula. ¿Sí? Crosstab no lo vamos a ver.